¿Cómo están? Espero que todo bien. Bueno, arrancamos con este nuevo tema de programación concurrente, en particular redes de Petri, que es una forma de modelar programas concurrentes. Hasta el momento ustedes conocen muchas herramientas de modelado de sistemas, ¿no? Empezando desde el principio hasta el final en cuanto a las materias que fueron cursando. Bueno, diagramas de cortes de control, diagramas de flujo, diagramas, los famosos DFDs, diagramas orientados a objetos, los DER orientados a base de datos relacionales, y todos los derivados que hay en objetos, casos de uso, diagramas de caso de uso, diagramas de escenario, diagramas de pruebas, diagramas de escenario, bueno, etcétera. Conocen un montón de diagramas. Todos esos diagramas tienen una limitación, que son diagramas estáticos, es decir, diagramas que lo único que hacen es modelar programación secuencial. Programación en un instante dado. Con este tipo de modelados que vamos a ver hoy, vamos a modelar por primera vez el futuro o la posible evolución del programa. Es decir, vamos a conocer un instante dado y cómo va a ser el progreso a futuro. Así que por primera vez vamos a hacer un modelado dinámico. Bueno, las redes de Petri no son otra cosa más que un tipo particular de grafo, como estuvimos viendo en algoritmo y estructura de datos. Contiene nodos, como estamos viendo acá, pero bueno, acá en particular cuando hablamos de redes de Petri, en vez de llamarlo nodo, lo llamamos plaza o lugar, yo lo voy a llamar plaza. También contiene transiciones, que son segmentos rectangulares. Luego contiene arcos, que también como vimos en el algoritmo de estructura de datos son dirigidos o no dirigidos. En este caso particular son arcos dirigidos. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es ver cómo se relacionan las plazas, las transiciones y los arcos por medio de este tipo de herramienta. El único elemento que nos falta para tener una red de Petri es aquel que se llama token, que se marca con puntitos oscuros dentro de una plaza. Así que bueno, lo que voy a hacer es voy a empezar a explicar este tema, pero con la pizarra, como saben a mí, prefiero empezar a ilustrar. Bueno, entonces dijimos que las redes de Petri están compuestas por plazas, que de ahora en más las voy a llamar P. Las plazas, como prácticamente todo en sistemas, no es otra cosa más que un conjunto de elementos. Como todo conjunto en matemática, abro llave, cierro llave, enumero los elementos de las plazas, o sea, va a existir una plaza sub 0, una plaza P sub 1, y bueno, así podemos seguir con una plaza P sub 2, etcétera, etcétera, hasta una plaza P sub n, es decir, acá tenemos n más 1 plazas. Luego, lo otro que se suele poner son cuáles son las transiciones que tiene la red de Petri. Las transiciones también con una letra T, subíndice T sub 0, T sub 1, T sub 2, etcétera. Vamos con un T sub 1, etcétera, etcétera, hasta un T sub M. Noten que el subíndice de las transiciones no coincide con el subíndice de las plazas. Puede haber muchas más plazas que transiciones o transiciones que plazas. No hay una analogía entre la cantidad de plazas y las transiciones. Y luego lo que me quedan son los tokens, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, y lo otro que es importante es ver cómo son los arcos. Así que va a haber un conjunto de arcos que lo voy a llamar A. Los arcos van a estar también numerados por A sub 0, A sub 1, etcétera, etcétera. Tampoco sabemos cuántos arcos hay, así que podemos llamarlo A sub L, cantidad de arcos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos un poquito para numerar esto. Todo esto lo voy a hacer con algún tipo de ejemplo, o sea, voy a definir un conjunto de plazas dado por la plaza A, la plaza B y la plaza C, y un conjunto de transiciones que la voy a llamar transición 1 y transición 2. Vamos a hacerlo bien, bien, bien sencillito. Entonces, hasta este momento lo que tengo acá en el ejercicio son tres plazas, plaza A, plaza B y plaza C, que están aisladas por ahora. Y lo otro que tenemos son dos transiciones. Vamos a hacer la transición T sub 1, vamos a hacer como un rectángulo. Vamos con la transición T sub 1 y la transición T sub 2. Bien, como verán, así como está el diagramado, no me sirve para nada. Lo que necesito es ver cómo es la comunicación entre transiciones y plazas. Bueno, en las redes de Petri nunca puede haber dos transiciones comunicadas entre sí y nunca puede haber dos plazas comunicadas entre sí. Siempre tiene que haber un arco que une una plaza con una transición o una transición con una plaza, según como quieran verlo.
Entonces, eso es lo que vamos a modelar ahora, cómo son las transiciones. Por ejemplo, supongamos que queremos ir del nodo A o de la plaza A a la transición 2. Bueno, el ir se lo modela así, es decir, un arco que entra a la transición. Y por algún motivo de esta transición queremos ir a la transición a la plaza C, lo hacemos por medio de esta flecha. Bueno, acá estamos modelando por primera vez redes de Petri. Empezamos a notar que las transiciones tienen arcos de entrada y las transiciones tienen arcos de salida. O sea, algún lugar por donde se entra la transición y un lugar por donde se sale de la transición. Entonces vamos a empezar a modelar un poquito eso. Nos paramos en la transición 1. Vamos a ver cuáles son los arcos de entrada a la transición 1, por ejemplo. Vamos a llamarlo así, después al final de la clase lo vamos a llamar de otra forma, pero la transición 1 tiene, ¿qué input tiene? Bueno, vamos a hacerlo tipo llave. Los input que hay a la transición 1 no son otra cosa más que A, o sea, yo entro desde A. Y los output que hay de la transición 1 es el conjunto C hasta el momento. Es decir, yo puedo entrar a la transición 2 por A y salgo de la transición 2 hacia C. O sea, es lo que acabo de enumerar. Bueno, pero las transiciones también pueden tener más de una flecha de entrada o más de una flecha de salida, así que vamos a hacerlo un poquito más complejo. Vamos a hacer otro arco que va hacia T sub 2. ¿Sí? Este era el 2, no era el 1, perdón. Va hacia T sub 2. Entonces, vemos que T sub 2 tiene dos elementos de entrada, uno es A y otro es B, y no tiene ningún elemento más de salida, solamente tiene a C como elemento de salida. Bien, vamos a dejarlo así por ahora. Y veamos ahora qué pasa con T sub 1. T sub 1, por ahora no tiene ni de entrada ni de salida. Vamos a hacer que T sub 0 sea el elemento de entrada de T sub 1 y que haya un solo elemento de salida que sea B. Entonces, lo mismo que hicimos con T sub 2 lo podemos hacer con T sub 1. Los elementos de entrada, los inputs hacia la transición 1 van a ser, en este caso, C. Solamente puedo entrar a la transición 1 desde C y puedo salir de la transición 1, o sea, los outputs de la transición 1 son solamente B. Entonces, acá estamos viendo cómo entrar y cómo salir de una transición. De forma análoga, si uno lo nota con mucho cariño, por ejemplo, en C, vemos que también las plazas tienen entradas y salidas. Así que podemos hacer este mismo modelo para las plazas. Es decir, vamos a ver cuáles son los inputs de la plaza A. ¿Sí? ¿Por dónde puedo entrar a la plaza A? No puedo entrar por ningún lugar, así que el conjunto es el conjunto vacío. Veamos las salidas que hay de A. Bueno, a A puedo salir únicamente desde la transacción T sub 2. Y lo mismo lo puedo hacer con todos. Por ejemplo, vamos con B. Veamos cuáles son los inputs de B. Al input de B tenemos la transacción T sub 1. Transición, no transacción. Y veamos los outputs de B. B tiene un output que es hacia la transición número 2. Excelente. Y vamos con C, que es el más rico. C tiene, por ejemplo, un elemento de entrada, que es T sub 2, y parecería ser que un elemento de salida, un output, que es el T sub 1. Bien, entonces, acabamos de ver que justamente podemos ver las entradas y las salidas tanto de las transiciones como de las plazas. Entonces, lo único que nos queda por modelar, lo único no, lo anteúltimo que nos queda por modelar es ver cómo escribir a los arcos. A los arcos se los puede enumerar de varias formas, ya sea con el subíndice o, por ejemplo, vamos con minúsculas. B, A minúscula, B minúscula, D minúscula y E minúscula. No escribo la C para que no se confunda con la C mayúscula. Y F. Así voy a enumerar a los arcos. A los arcos los describimos como un par ordenado. ¿Por qué? Porque los arcos no son otra cosa más que el conjunto que viene dado por las plazas transiciones y las transiciones plazas. Es decir, es el producto cartesiano entre las plazas, producto cartesiano con el conjunto de las transiciones, unido con las transiciones, producto cartesiano con las plazas. Es decir, es un conjunto que deriva de los otros dos conjuntos que ya tenemos. Entonces vamos a describir justamente a estos arcos. Por ejemplo, vamos a describir al arco A. Como es un par ordenado, siempre va justamente en orden. ¿De dónde entro hacia dónde salgo? Entro desde A y voy hacia T sub 2. Este es el arco A. Vamos con el arco B. El arco B tenemos
la entrada desde T sub 2 y voy hacia la salida, que es C. Y así podemos seguir con todos. Vamos con el arco E. El arco E, ¿desde dónde inicia y dónde termina? Inicia desde C y termina en T sub 1. Creo que se entiende, no sé si vale la pena que haga todos. Vamos con el arco F. El arco F tiene origen en la transición 1 y tiene final en la plaza B. Siempre noten que es T y alfabeto, alfabeto y T. O sea, transacción plaza o plaza transacción. Nunca se mezclan las transacciones con las transacciones y las plazas con las plazas. Y luego me queda el arco D, que viene dado por B T sub 2. Bueno, excelente. De esta forma tenemos casi totalmente modelado lo que es la red de Petri. Red de Petri no es otra cosa más que este dibujo, ¿sí? Bien, bueno, esta es la parte estática de la red de Petri. Pero ahora pasemos a ver cómo se hace para modelar el dinamismo justamente en esto. Bueno, y esto se lo hace por medio de la otra parte, que es la última parte que nos falta, que son los tokens. Los tokens se suelen llamar con la letra T o también con la letra X. Si uno lo modela con la letra T, tiene que tener cuidado de poner un subíndice, o sea, token, en función de la plaza en la que está trabajando, o en particular se lo puede llamar con el vector característico de token de cada plaza, que eso lo van a ver en la bibliografía como X vector, ¿sí? Un vector X. ¿Qué quiere decir esto de vector? Nosotros sabemos cuántas plazas hay, porque las plazas las tenemos definidas. Entonces sabemos cuántos tokens hay o cómo van a estar distribuidos los tokens. Los tokens les dije que no es otra cosa más que la cantidad de círculos, la cantidad de manchones o de puntos negros que hay dentro de una plaza. Por ejemplo, vamos a hacer esta distribución. 1, 2 y 0. Entonces, ¿qué vemos? Que para enumerar esta cantidad de token es muy fácil. Llamamos al vector característico de token y lo único que decimos es, en el orden en el que teníamos definidas a las plazas, decimos cuántos tokens hay en cada plaza. O sea, es un vector, no es un conjunto, no va con llaves. La plaza A, ¿cuántos tokens tiene? Tiene un token. La plaza B, ¿cuántos tokens tiene? Tiene 2 tokens. Y la plaza C, ¿cuántos tokens tiene? 0 tokens. Entonces, si yo les doy todo esto, les acabo de dar cómo es la estructura de una red de Petri. Bueno, y ahora analicemos cómo funciona justamente una red de Petri. La red de Petri lo que nos permite es ver cómo van evolucionando estos tokens a la larga del tiempo. Este instante es lo que se llama el instante inicial. Es el instante inicial, que se lo suele llamar T minúscula sub 0. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de momentos iniciales es el sub 0. Bien, este es el instante inicial. ¿Por qué quiere decir instante inicial? Porque seguramente esto puede evolucionar. Y esto va a evolucionar ¿cuándo? Cuando haya lo que se llaman transacciones habilitadas. ¿Qué es una transacción habilitada? Es aquella transacción que tiene la cantidad de token necesario para funcionar. Y esto depende de lo que se llama el peso de los arcos. Por ejemplo, los pesos se los suelen denotar con la W. Vamos a escribir el peso de A minúscula. O sea, ¿cuál es el peso del arco A? El peso del arco A es la cantidad de token que voy a consumir por A si es que lo utilizo. En este caso, el peso del arco A es 1. Y por defecto los pesos siempre son 1, a menos que yo indique lo contrario. Por ejemplo, voy a indicar lo contrario en el arco E. Voy a decir que el arco E tiene un peso de 2. Eso lo tendría que escribir. Decir que el peso del arco E, esta es una E, es 2. ¿Sí? Los pesos cuando son 1 no se los escribe. Los pesos cuando son distintos de 1 se los escribe con la letra doble. Entonces vamos a dejar por defecto que la red de Petri tiene todos los pesos de todos los arcos como 1 y voy a dejar simplemente el peso de E como 2. Bueno, vamos a ver qué es una transacción habilitada o una transacción deshabilitada. Voy a correr un poco. Ahí estamos. Bueno, supongamos que vamos a analizar la transición 2. La pregunta es, ¿está habilitada o no está habilitada? Es decir, ¿puedo utilizar la transición 2? ¿Sí o no? Bueno, esto se analiza de la siguiente forma. Hay que primero ver cuál es el peso de todos los arcos que entran a la transición. Por ejemplo, tenemos el arco A y el arco B. ¿Sí? Tenemos el arco A, tenemos el peso del arco A, que acabamos de decir que por defecto es 1. Tenemos que ver que este peso sea menor
que la cantidad de token que tiene A, o sea que la X vector posición de A. Menor o igual, perdón. Entonces, el peso del arco A es 1 y esto tiene que ser menor o igual a la cantidad de token que hay en A. Y la cantidad de token que hay en A es exactamente 1. Así que esto cumple con eh, el enunciado que nos permite decir que una transacción está habilitada. El problema es que esto se analiza con todos los inputs, es decir, que necesito ver el otro input. ¿Qué pasa? Bueno, veamos. Vamos a analizar cuál es el peso del otro arco de entrada, que es el arco D. El peso del arco D es un peso por defecto que viene de 1. Vamos a ver si es mayor, menor o igual que el peso, o sea, la cantidad de token que hay en B. Bueno, inicialmente la cantidad de token en B es 0, así que esto no cumple. Bueno, entonces, por consiguiente, vamos a decir que la transición B es una transición deshabilitada. Es una transición que no se puede disparar, una transición que no va a ejecutar ningún tipo de acción. Pero veamos qué pasa con la transición 1, que si todo va bien debería estar habilitada. Vamos a analizar. Transición número 1. Tiene un solo arco de entrada, así que vamos a analizar solamente una distribución de pesos. Vamos a ver el peso del arco E, bueno, de hecho está acá arriba, ¿no? Es 2. Vamos a ver si eso es menor o igual a la cantidad de token que salen de ese arco. Bueno, entonces tendríamos que analizar cuál es el vector de token, pero de lo que sería esta plaza, que es la plaza C. ¿Sí? Y bueno, la cantidad de token que hay en C es exactamente 2, así que esto cumple. Y como no hay ningún otro arco de entrada a la transición, podemos decir que esto es una transición habilitada. Así que efectivamente esta transición se dispara. En redes de Petri, cuando una transición está habilitada, quiere decir que se puede disparar. Bueno, ¿qué quiere decir disparar? Quiere decir que consume 2 tokens, por este arco consume 2 tokens, y dispara un token por F. Entonces, al tener el disparo de esta transición, lo que nos queda es lo siguiente. A ver, voy a hacer el dibujo rápido. A, B y C. Voy a moverme un poquito hacia arriba. Las cosas que no toqué, no las toco. Voy a hacer el dibujo bastante más sucio ahora, ¿sí? Pero es exactamente la misma red. Entro a esta transición va hacia B. De B vamos a la transición 1. Ahí lo tenemos hacia C. De C apunto hacia acá. Por ahora no hago nada, simplemente estoy transcribiendo el dibujo. Perfecto. Esto es A, esto es C y esto es B. Bueno, veamos qué pasó. Este token no lo usé. Acá tenemos la transición. Y estos 2 tokens los usé. ¿Por qué? Porque viajaron por este arco que consumía 2 tokens. Es decir, estos 2 tokens desaparecieron, activaron la transición. Esta transición consumió estos 2 tokens y disparó un único token. Ese token lo disparó hacia B. ¿Sí? Ese token fue disparado hacia B. Entonces, si ahora uno mira esto, esto es lo que se llama el instante que viene derivado del instante inicial y de luego de haber disparado a la transición T sub 1. Los subíndices se utilizan para decir en qué orden se fueron disparando las transacciones. El derecho es el 0 siempre porque es el instante inicial y hacia la izquierda se va diciendo cuál es el orden en el cual vamos disparando cosas. Empezamos a ver que las transiciones pueden llegar a consumir más token de los que generan. Eso puede pasar, pero también puede pasar lo contrario, que las transiciones generen más token. En este caso teníamos 3, ahora pasamos a tener un solo token. Bueno, excelente. Ahora sigamos analizando un poco esto. ¿Qué pasa en este instante, en el instante 0 t sub 1? Bueno, ¿qué cosas cambian de esto? Bueno, principalmente lo que cambia es la distribución de token. Todas las otras cosas están fijos, los arcos son siempre los mismos, las transiciones son siempre las mismas. Lo que cambia es el vector de transiciones, de token. El vector de token me dice que hay un token en A, un token en B y 0 token en C. Déjenme ver que está mal la notación. ¿Sí? Acá lo tenemos. Este era C. Entonces acá cuando la distribución de token está al revés. ¿Sí? Volvamos. En B había 0 token y en C hay 2 token. O sea, cambié el orden. Es ABC. Entonces acá me queda que en B hay un token y en C hay 0 token. ¿Sí?
siempre el orden del vector tiene que coincidir con el orden en el cual están las plazas. Fundamental. Bueno, entonces vemos que perdimos un token. Y este fue el principal cambio. Pero ahora, obviamente la transacción 2 deja de estar habilitada porque ya no tiene 2 tokens para consumir. Pero si uno lo mira con mucho, mucho, mucho cariño, empieza a notar que en la transacción número 2, en T sub 2, que era esta que estaba acá, que no estaba habilitada, teníamos la cantidad de tokens necesaria, lo voy a escribir, no me cuesta nada. El arco A tenía un peso de 1 y el 1 era menor o igual a la cantidad de token que hay en A, que era 1, pero no era mayor, vamos a escribirlo, el peso de D era 1 y el 1 no era menor que la cantidad de token que hay en B, pero ahora sí lo es. En B hay la cantidad de token suficiente que consume este arco. Así que ahora la transición pasa a estar habilitada. Algo que estaba deshabilitado ahora pasa a estar habilitado. Así que ahí lo tenemos. La transición está totalmente habilitada. Motivo por el cual la puedo disparar. Así que vamos a dispararla. ¿Cómo es esto? Bueno, consume un token por este arco y consume otro token por este arco, pero genera uno solito. Es decir, que en mi próximo graficado lo que va a pasar es lo siguiente. Se ejecutó la transición 2. La transición 2 me consumió estos dos tokens. Ahí estamos. Me consume estos dos tokens y genera uno solo. Y ese solo lo envía hacia C. Entonces, el gráfico me queda algo así. ¿Qué notamos? Voy a poner un par de letras, pues si no me pierdo. Notamos que de 2 tokens pasó a haber uno. Nuevamente, consumió más tokens de los que generó. Entonces, en este instante, vamos a ver cómo se enumera el instante. El instante T sub 0, T sub 1, T sub 2. Este es en el orden en el que se fueron disparando las transiciones. Este es este tiempo. ¿Cómo quedó mi distribución de token? Mi distribución de token, esto es un vector, perdón, mala mía con la notación. Mi vector en la notación de token me quedó que hay 0 elementos en la plaza A, hay 0 elementos en B y hay un solo elemento en C. En este instante vemos que como esto tenía un peso de 2, ya no puedo disparar la transición 1, tampoco la 2 porque ya no quedan más tokens, entonces vemos que el sistema quedó en un estado de equilibrio o un estado de bloqueo. ¿Por qué? Porque esto no se va a mover más. ¿Sí? No hay forma de que esto evolucione, esto está totalmente estático. Bueno, este tipo de diagramados son los que nos dicen que el sistema está, como lo dice acá, bloqueado. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una forma de diagramar lo que es el deadlock. ¿Sí? B está esperando que C le envíe cosas, pero C necesita otro token que está esperando de la transición 1, la transición 1 está esperando a A y a B. No, entonces nunca vamos a salir de acá, porque todos están esperando algo de otro y nadie se los da. Entonces esto está totalmente bloqueado. Puede pasar lo contrario, que el sistema está totalmente en funcionamiento, así que eso quiere decir que el sistema está totalmente activo. Bueno, entonces esto es lo primero que hemos visto de redes de Petri, donde uno puede modelar dinamismo. Yo con un solo dibujo, es este dibujo, y con este estado inicial, yo pude definir 3 momentos con un solo dibujo. Obviamente uno no hace falta que dibuje todo. Lo que quiero decir es que dado un dibujo, uno sabe cómo evoluciona a futuro. ¿Bien? Genial. Bueno, vamos a cambiar un poquito la notación para que no sea tan engorrosa. Por ejemplo, estamos viendo que las transiciones de entrada y de salida están definidas básicamente por los arcos de entrada y por los arcos de salida. O sea, hay una relación entre los elementos que entran y los elementos que salen, tanto de las plazas como de las transiciones. Entonces, bueno, esto se lo puede definir por medio de las matrices de entradas y salidas. Vamos a hacer eso. Voy a tratar de hacerlo sin tapar nada. Vamos a definir lo que se llaman las matrices de entrada. Y acá voy a definir en función de qué. En función de primero las transacciones y después de las plazas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que acá arriba voy a poner la cantidad de transiciones. O sea, cuántas transiciones hay, si es que las hay. Bueno, acá tenemos transición 1 y transición 2. No tenemos muchas más. Y luego las plazas las voy a poner como filas. O sea, transiciones como columnas y plazas como renglones. Las plazas habíamos dicho que eran A, B y C. Entonces lo que estamos viendo es que me queda
formada una matriz de 2×3 o 3×2, como quieran verlo, donde lo voy a escribir punteado, donde cada elemento me va a decir el peso de los arcos de cada elemento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a ver los inputs que hay hacia T1. T1 lo teníamos dibujado acá. ¿Cuáles eran los inputs? El único input era C. Acá lo tenemos. C vale 1. Y no tiene ningún otro input. ¿Bien? ¿Cuáles son los outputs de T1? Es B. Ahora lo escribimos. Luego, pasemos a T2. Tenía como input a A y a B. ¿Sí? Esto me está diciendo que para entrar a A y a B necesito un arco que venga desde A y un arco que venga desde C. Todas las otras cosas las dejo como C. Entonces, esto mismo me sirve para ilustrar entradas y salidas de la transición. Y lo mismo con la matriz de output de transacciones plazas. Las columnas y las filas son exactamente las mismas. Eso no lo escribo, ya entiendo que ya lo saben. Y bueno, la transición 1, vamos a ver cuántos output tiene. La transición 1 tiene un solo output que está en B. Y la transición 2 tiene dos outputs, no, perdón, uno solo que está en C. Así que me queda algo así. Entonces, si yo ilustro esto, me queda algo de esta forma. Esta es la matriz de output de nuestra transacción plaza. Y así como está casi bien, pero está bueno chequear que los unos me sirven para saber los arcos, pero los arcos a su vez tienen su peso. Es decir, que ¿cuál era el que tenía un peso distinto? Tenían todos un peso de 1, salvo el arco E. ¿Cuál era el arco E? El arco E era el que iba de C a T1, es decir, la entrada C de T1. O sea, analizo T1, la entrada de C no tiene un peso de 1, sino que tiene un peso de 2. Así que esta es una buena forma de graficar los pesos y las entradas a nuestras transiciones. Cabe destacar que en alguna que otra bibliografía puede que estén las matrices invertidas, o sea, las plazas arriba y las transiciones al costado, pero bueno, la idea es la misma, por eso es que se lo define así, cuáles las filas y cuáles son las columnas. Bueno, obviamente esto me da exactamente la misma información que todos estos conjuntos y los pesos de los arcos. Entonces, seguramente ustedes en algún ejercicio lo que van a tener es las matrices de entradas y de salida, fundamental porque si no, no sabemos por dónde entrar y por dónde salir de las transiciones, la cantidad de plazas, la cantidad de transiciones, aunque esto también está un poco implícito en la matriz, pero se suele dar estas dos cosas, y fundamentalmente la distribución de token. La distribución de token es la que va cambiando instante a instante. Bueno, y lo último que nos queda por ver de este tema es analizar algunas cuestiones particulares de las redes de Petri, como por ejemplo las siguientes. Supongamos que tenemos, a ver, dos plazas y una transición, otra plaza, y tenemos algo de este estilo. Entro a un elemento, entro a otro, tenemos una doble entrada hacia dos transiciones, ¿sí? Vamos a ponerle letras, pero no son necesarias en este momento. Entonces vemos en A un token, en B un token, y vamos a ver cómo queda el disparo. Supongamos que ambas transiciones están habilitadas, obviamente, porque consumen uno y generan uno. Vamos a suponer que primero ejecuto esto en violeta. ¿Cómo me queda? En la plaza inicial pierdo el token viaja a la transición genera un token, este token lo pone acá abajo. ¿Sí? Este sería el instante 1 de nuestra red de Petri. La otra rama queda intacta, no la toqué porque no disparé esa transición. Ahora, cuando la dispare, ¿qué va a ocurrir? Ahora voy a disparar esta transición. Cuando dispare esa transición voy a, obviamente, tener 0 token arriba, tanto a la izquierda como a la derecha, las dos transiciones, y este token, que es el token derecho, viaja también hacia el nodo receptor, una cosa así. Bueno, ese nodo receptor vemos que ahora pasa a tener dos tokens. Bueno, este diagramado que vemos acá no es otra cosa más que, si uno lo mira, que necesito que dos tokens viajen hacia un único lugar, es decir, que los dos tokens lleguen al mismo elemento. Bueno, eso no solamente en programación, sino que en muchos otros
ambiente se lo suele llamar convergencia. Cuando más de un elemento llega a un único lugar. Esto es una convergencia. Se llama convergencia, en este caso convergencia del tipo OR. ¿Sí? ¿Por qué del tipo OR? Porque viaja un token de un elemento o del otro en un determinado orden, pero viajan de un elemento del otro. Hay una variante de esto que es la siguiente. Supongamos que tenemos otra vez a C, a A y a B, pero viajan desde una única transición. Es decir, tenemos acá y acá elementos, pero de una única transición. Tenemos el token, A, B y C, exactamente igual, solamente que la transición es única. Hay que ver si la transición se dispara. ¿Cuándo se va a disparar esta transición? Bueno, esta transición se va a disparar cuando haya la suficiente cantidad de token en A y la suficiente cantidad de token en B. O sea, acá hay una I. Y cuando se dispare la transición, viaja un token, se genera un token. Lo que me va a quedar es 0, 0, o sea, la condición final va a ser 0, 0. Pero acá abajo, de 2 tokens, me quedó uno solo. Me queda algo así. O sea, se parece mucho a la condición final del diagrama de arriba, pero acá perdí un token. ¿Sí? De 2 tokens pasé a tener uno. Bueno, esto que tenemos acá se llama también convergencia, porque son dos elementos que van hacia el mismo lugar, pero se le llama convergencia del tipo AND. ¿Sí? Y esto no es otra cosa más que la forma de modelar lo que es la sincronicidad. De esta forma se modela cuando hay sincronicidad entre dos funciones, apartados o programas o procesos o hilos. ¿Por qué? Porque necesito que A y que B estén listos para poder hacer C. O sea, necesito que en A y en B haya token. A eso se refiere que sea sincronicidad, cuando hay una convergencia del tipo AND. Y luego existe el caso contrario, que es cuando tenemos una plaza y dos plazas. Vamos con dos transiciones. Vamos algo así. Supongamos inicialmente que tenemos dos tokens, para hacer bien sencillo el análisis, A, B y C. Ambas transiciones obviamente se están habilitadas totalmente. Voy a disparar una antes que la otra, no importa cuál. Acá me queda un solo token y el otro token viaja hacia la izquierda por medio de la transición izquierda. Sencillo. La transición derecha todavía no la disparé. Y en el siguiente instante, obviamente disparo la otra transición porque está habilitada. Y me queda un token a la izquierda y un token a la derecha. Este tipo de modelados se lo suele llamar divergencia. Divergencia del tipo OR, porque disparo una transición o la otra en base a de si tengo o no tengo los tokens necesarios. Y así como existe la divergencia OR, como existía la convergencia AND, también créanme que existe la divergencia del tipo AND. Divergencia es cuando de un único elemento me ramifico a varios. O sea, es lo contrario de convergencia. Y ahora vamos a analizar exactamente lo mismo, pero con una única transición. ¿Sí? Tenemos una transición y dos lugares de salida. Vamos a analizar esto. Supongamos que tenemos un solo token. Podríamos hacerlo con dos, pero supongamos que tenemos un solo token. Con un solo token se va a ver un poquito más rico el análisis de esto. Se dispara la transición, obviamente, porque tengo la cantidad de token necesario. ¿Y qué pasa con ese token? Ese token vemos que viaja hacia dos lugares de salida. La pregunta es, ¿a cuál viaja? ¿Al izquierdo o al derecho? Bueno, las transiciones una vez que se activan se disparan hacia todos los lugares de salida, no hacia uno y hacia otro. Entonces este token viaja tanto a la izquierda como a la derecha y desaparece de arriba, obviamente. Bueno, esto se llama divergencia del tipo AND. Y esto es la forma de modelar, no otra cosa más que la concurrencia. ¿Por qué? Porque en este instante vemos que yo llegué a este proceso, a partir de este momento puedo ejecutar dos procesos totalmente paralelos. ¿Sí? Así que esta es la forma de modelar concurrencia con las redes de Petri. De la forma contraria, era la forma de modelar sincronicidad, sincronización, como quieran verlo, o efectos que tienen que darse en simultáneo. Bueno, esta es una buena introducción a lo que son las redes de Petri. Con esto creo que van a poder resolver sin inconveniente el ejercicio correspondiente a esta clase.
En la próxima clase lo que vamos a estar haciendo es aplicar redes de Petri a alguno de nuestros ejercicios de concurrencia. Muchas gracias.